Hay cosas que uno descubre solo cuando está completamente solo. No me refiero a secretos espirituales ni a traumas enterrados. Me refiero a cosas físicas, cosas del cuerpo, cosas que hacen un sonido cuando no deberían hacerlo. El verano en que cumplí 15 años, la casa de mi tío se quedó vacía. Él trabajaba en otra ciudad y nos dejaba usar la piscina mientras estuviera cerrada la temporada. El problema es que la piscina estaba vieja, el sistema de filtrado fallaba, el fondo tenía una rejilla metálica circular del tamaño de un plato, conectada a una bomba que gruñía como un animal atrapado bajo el agua. Yo iba solo, siempre solo. La primera vez que bajé al fondo, lo hice para aguantar la respiración. Competía contra mí mismo. Me gustaba el silencio bajo el agua, ese zumbido grave que llenaba la cabeza. Sentía que el mundo desaparecía, que nadie podía tocarme ahí abajo. Contaba hasta 20, después 30, después 50. El truco era vaciar los pulmones justo antes de subir, para que el cuerpo creyera que estaba a punto de morir y el corazón golpeara más fuerte. Esa sensación era lo más parecido a sentir algo real. Una tarde decidí tocar la rejilla, solo tocarla. El metal vibraba levemente. La succión no era fuerte, pero se sentía constante, como una lengua fría pegada a la piel. Puse la palma de la mano encima. Nada. Después, más presión. La piel se hundió un poco entre los orificios. No dolía, era más bien una cosquilla profunda, incómoda. Y entonces hice algo estúpido. Me quedé más tiempo del que debía. La mano comenzó a latir, no por el corazón, sino por la bomba. Cada pulso de la máquina era un tirón invisible. Intenté levantarla, pero no salió. No estaba pegada completamente, pero sí lo suficiente como para que el pánico entrara primero que el aire. Intenté tirar con la otra mano. Mala idea. Ahora ambas estaban atrapadas. El agua empezó a quemar en los pulmones. El cuerpo se mueve diferente cuando entra en pánico bajo el agua. No gritas, no piensas. Te sacudes como un animal atrapado en una trampa que no entiende. Intenté empujar con los pies contra el fondo. Eso fue lo que empeoró todo. La rejilla cedió apenas 1 centímetro. Solo 1 centímetro, pero fue suficiente para que la presión aumentara. La piel de mis manos comenzó a estirarse hacia los agujeros. No como en las películas, no se arrancaba nada. Era peor. Se deformaba, se inflaba dentro de cada pequeño círculo metálico. El dolor llegó tarde. Primero vino el calor, luego una presión interna, como si los huesos se expandieran. Pensé en gritar, pero el agua entró antes. Fue entonces cuando la bomba hizo un ruido diferente, un golpe seco. La succión se duplicó y sentí algo moverse dentro de mí. No en la piel, más adentro, en las muñecas, como si la presión estuviera tirando de algo interno, algo que no estaba hecho para ser jalado. Intenté doblar los dedos, no respondían. No veía sangre, eso era lo más extraño. Solo veía cómo mi piel se convertía en una textura ajena, inflada, blanca, tensa. Cuando el cerebro entiende que va a morir, hace algo curioso, simplifica. Pensé en mi madre. Pensé que no quería que me encontraran así. Tiré con todas mis fuerzas. Algo cedió. No la rejilla. Yo. Sentí un tirón interno, profundo, como cuando se rompe una cuerda gruesa bajo tensión. La bomba volvió a hacer un ruido metálico, y mis manos se liberaron. Salí a la superficie vomitando agua, aire, miedo. Las manos parecían normales, hinchadas, sí, moradas, sí, pero intactas. Reí.
esa risa histérica que sale cuando el cuerpo no sabe si llorar o desmayarse. Me quedé flotando, mirando el cielo, jurando que no volvería a hacer algo así. Eso duró 3 días, porque cuando la hinchazón bajó, noté algo. Al cerrar los puños, sentía un tirón interno que no estaba antes. Un desplazamiento leve, como si algo dentro de mis muñecas ya no estuviera en el lugar correcto, como si la presión hubiese cambiado el orden interno de mi cuerpo. La segunda vez que bajé al fondo, lo hice solo para comprobarlo. Me dije que tenía control, que esta vez sería diferente. Pero no fue la rejilla lo que me atrapó esa vez, fue la curiosidad. Coloqué solo un dedo sobre la succión, solo uno. La sensación volvió inmediatamente, esa mezcla de dolor y fascinación. El dedo se pegó con fuerza sorprendente. Intenté retirarlo, no salió. El metal vibraba más fuerte que antes, y entonces sentí el tirón, no en el dedo, en el antebrazo, como si la máquina estuviera tirando de un hilo invisible conectado a algo mucho más profundo. Miré el agua. Había una pequeña nube rojiza. No sangre que saliera de la piel, sangre que parecía filtrarse desde dentro. El dolor fue distinto esta vez, más específico, más localizado, como si algo interno estuviera siendo exprimido. Logré soltarme con un tirón brusco. Salí del agua temblando. El dedo estaba intacto, pero al presionarlo, sentí un vacío, un espacio blando donde antes había firmeza. Esa noche no dormí. Cada vez que doblaba las manos, sentía ese desplazamiento interno, esa falta de tensión natural, como si algo hubiese sido estirado más allá de su límite y nunca hubiese vuelto completamente. Al cuarto día, la bomba dejó de funcionar. La piscina quedó en silencio, sin vibración, sin succión, sin ese zumbido hipnótico. Y fue ahí cuando entendí que no extrañaba la piscina, extrañaba la presión, porque ahora, al cerrar los ojos, sentía algo más, no en las manos, más arriba, en el pecho, una presión leve, constante, como si algo dentro de mí hubiese aprendido el camino a la superficie y estuviera esperando la próxima vez que yo decidiera bajar. La piscina quedó vacía una semana después. Mi tío dijo que la bomba se había quemado, que algo la había forzado. Yo no dije nada. Mis manos parecían normales, si las mirabas. Pero al mover los dedos había un leve retraso, como si las órdenes tardaran en llegar, como si algo dentro de mis muñecas tuviera que acomodarse antes de obedecer. El médico dijo que era inflamación residual, reposo, hielo, paciencia. La palabra paciencia me empezó a irritar, porque la presión no se fue, solo cambió de lugar. Comenzó en el pecho, justo debajo del esternón. Una sensación de empuje desde adentro, suave pero constante. No dolor, no exactamente. Más como cuando tienes que estornudar y el estornudo nunca llega. Al principio pensé que era ansiedad, hasta que una noche, acostado boca arriba, sentí el primer tirón real. Fue corto. Un jalón interno que bajó desde el pecho hasta el abdomen, como si alguien hubiese agarrado un hilo invisible y lo hubiese tensado. Me incorporé de golpe. No había nada. Respiré profundo y sentí como algo se deslizaba lentamente hacia su sitio otra vez. No hacia arriba, hacia abajo. Los días siguientes fueron peores. Cada vez que hacía fuerza, al levantar una mochila, al toser, al reír, sentía ese desplazamiento interno, no superficial, profundo, como si mis órganos estuvieran suspendidos de cuerdas demasiado largas. Empecé a caminar inclinado sin darme cuenta, encorvado, protegiendo algo. Una tarde, en el baño del colegio, me quedé solo.
El eco del lugar amplificaba cualquier sonido. Apoyé ambas manos en el lavabo. Miré mi reflejo. Parecía normal, pero al tensar el abdomen, lo vi. Un movimiento leve bajo la piel, no un latido, un deslizamiento, como si algo interno estuviera acomodándose lentamente hacia un punto más bajo del que debería. Presioné con los dedos. Sentí resistencia. Después un pequeño clic interno, no audible, pero claro, como cuando encajas una pieza en el lugar equivocado. Me doblé sobre el lavabo. El tirón fue más fuerte esta vez. Sentí náuseas, y por primera vez entendí lo que había pasado en la piscina. No fue la piel, no fueron las manos. La succión había tirado de algo más profundo, algo que no está diseñado para soportar presión externa. Esa noche no cené. Me acosté temprano y soñé con la rejilla. No estaba en el fondo de la piscina, estaba en el techo de mi habitación, vibrando, succionando aire. Desperté sudando. La presión en el pecho era más intensa. Me levanté y fui al baño. Cerré la puerta. Me miré en el espejo otra vez. Respiré profundo. Tensé el abdomen. Ahí estaba. Un abultamiento leve, apenas visible, desplazándose lentamente hacia abajo cuando soltaba el aire. No era inflamación, no era imaginación, era descenso. Intenté empujar hacia arriba con las manos. El cuerpo respondió mal. Un dolor agudo recorrió desde el abdomen hasta la pelvis. Me doblé. Sentí algo interno deslizarse más de lo que debía. Y entonces vino el sonido. No externo, interno. Un ruido húmedo, suave, casi imperceptible. Como si algo interno hubiese cambiado de compartimento. Me quedé inmóvil, esperando que el dolor se volviera insoportable. Pero no lo hizo. Lo que vino fue peor. Al incorporarme, la presión desapareció casi por completo. Ligereza. Demasiada ligereza. Caminé de vuelta a la cama sintiéndome extrañamente vacío, como si parte de la tensión natural del cuerpo ya no estuviera sosteniendo nada. Los días siguientes confirmé algo que no quería admitir. Al estar de pie mucho tiempo sentía peso. Al acostarme, alivio. Al agacharme, un tirón. Un tirón claro, definido, interno. Una tarde decidí comprobarlo. Me encerré en el baño de nuevo. Respiré hondo. Hice fuerza hacia abajo. El dolor apareció al instante, pero también el movimiento. Esta vez fue evidente. Un desplazamiento profundo que terminó con una sensación de presión baja, incómoda, antinatural. Me miré en el espejo. Mi expresión era la de alguien que entiende demasiado tarde. Porque ahora sabía lo que estaba pasando. La succión no había lastimado la superficie. Había vencido la resistencia interna. Había estirado los soportes invisibles que mantienen todo en su lugar. Y ahora, lentamente, con cada día, con cada esfuerzo, algo dentro de mí estaba descendiendo. No se lo dije a nadie. ¿Cómo explicas eso? Mamá, creo que por jugar en una piscina vieja mis órganos están bajando. No suena real, no suena posible. Pero cada noche, al acostarme, sentía ese leve acomodamiento interno, como si algo buscara gravedad, como si el cuerpo estuviera aprendiendo un nuevo orden. Y lo peor no era el dolor, era la sensación, esa familiaridad, ese recuerdo de la presión. Porque cuando el desplazamiento ocurría, sentía lo mismo que bajo el agua, esa mezcla de pánico y fascinación, ese segundo en que no sabes si estás a punto de romperte o de descubrir algo. La bomba ya no funcionaba, la piscina estaba seca, pero dentro de mí, algo seguía siendo jalado, y estaba empezando a bajar más de lo que debería. La primera persona que lo notó no fui yo, fue mi madre. ¿Estás encorvado otra vez?, me dijo una mañana mientras desayunábamos. No, respondí demasiado rápido, pero sí.
Mi postura había cambiado. No era solo estar inclinado, era una forma distinta de sostener el torso, como si mi cuerpo estuviera protegiendo algo frágil que colgaba por dentro. En el colegio empezaron los comentarios. «Caminas raro. ¿Te duele algo? Pareces más bajo». Lo último me molestó más de lo que debería. Esa tarde me medí contra la pared de mi habitación. Un lápiz marcaba mi altura del año anterior. Me paré derecho. Respiré hondo. Me estiré. Estaba casi 2 centímetros más abajo. Me volví a medir. Lo mismo. No podía haberme encogido. A los 15 años uno crece, no se reduce. Intenté enderezarme más. Sentí el tirón inmediato, interno, como si algo pesado estuviera suspendido y yo estuviera intentando sostenerlo con músculos que ya no podían. Me quedé quieto. Y entonces entendí. No me estaba encogiendo, me estaba venciendo hacia adentro. Esa noche el dolor fue distinto. No era solo presión, era una sensación de arrastre lento, constante, como si algo estuviera deslizándose milímetro a milímetro cada vez que me movía. Fui al baño, me encerré. Encendí la luz blanca que lo hace todo más crudo. Levanté la camiseta. El abdomen no parecía extraño a simple vista, pero al hacer fuerza, ahí estaba. Un abultamiento más bajo que antes, sutil, pero innegable. Presioné con cuidado. Sentí una masa interna moverse. No debería sentirse así. Los órganos no deberían desplazarse con esa libertad. Al soltar, no regresó del todo. Quedó un leve peso en la parte baja del vientre. Me apoyé contra el lavamanos. Respiré. El espejo devolvía la imagen de alguien que estaba empezando a entender demasiado. No era algo que iba a detenerse solo, y tampoco era algo que pudiera explicarse fácilmente. Al día siguiente, en educación física, tuve que correr. Cada paso era un recordatorio. El movimiento vertical hacía que la sensación interna se volviera más evidente. No dolorosa, peor, palpable. Como llevar una bolsa de agua dentro del cuerpo. A mitad de la carrera, sentí un tirón más fuerte que los anteriores. Me detuve en seco. El mundo no se nubló. No me desmayé. Simplemente supe que algo había bajado otro nivel. Caminé al baño sin decir nada. Cerré la puerta del cubículo. Me senté y sentí el peso completo. No externo, interno. Como si la gravedad hubiera ganado una discusión silenciosa. Hice fuerza hacia arriba con el abdomen. Dolor agudo. Y un leve movimiento de retorno, pero no completo, nunca completo. Me quedé ahí, respirando lento, tratando de convencerme de que era inflamación, una hernia quizá. Eso sonaba médico, explicable, pero las hernias no te hacen perder estatura, las hernias no te cambian la forma de caminar, las hernias no producen esa sensación de algo acomodándose cada noche un poco más abajo. Empecé a dormir en posición fetal. Era la única forma en que la presión disminuía. Una madrugada desperté con una sensación nueva. No era tirón, no era presión, era una expansión, un empuje desde abajo. Me incorporé de golpe. El movimiento interno fue claro. Algo había alcanzado un límite y ahora buscaba espacio. Fui al baño otra vez. Ya no me sorprendía ir tantas veces. Me miré en el espejo. Esta vez no tuve que hacer fuerza. El abultamiento era visible e incluso relajado. Leve, pero real. Tragué saliva. Presioné con ambas manos. Sentí resistencia y luego un pequeño ajuste, un deslizamiento húmedo, un cambio de posición. El alivio fue inmediato, demasiado inmediato. Y ahí fue cuando lo supe. Mi cuerpo estaba aprendiendo a reacomodarse, no a curarse, a adaptarse. Adaptarse a algo que se estaba soltando por dentro. Volví a la cama con una idea que no quería pensar en voz alta. Si algo dentro de mí seguía descendiendo,
¿Hasta dónde podía bajar? Y peor aún, ¿qué pasaría cuando ya no hubiera más espacio? El cuerpo siempre encuentra un límite. Yo solo no sabía cuál era el mío. Después de aquella madrugada, todo fue más rápido. Ya no eran milímetros por día, eran movimientos claros, definidos, inevitables. Al estar de pie demasiado tiempo, el peso interno se hacía insoportable. No dolor punzante, no algo que te haga gritar. Era peor. Era una certeza física de que algo estaba ocupando un lugar incorrecto. Dejé de correr, dejé de agacharme, dejé de estirarme al despertar. Mi mundo se redujo a movimientos mínimos. Una tarde, mientras ayudaba a mi madre a cargar unas cajas, sentí el tirón más fuerte hasta ese momento. Fue seco, profundo, definitivo. No hubo advertencia. El peso cayó internamente como si una cuerda se hubiera soltado por completo. Me doblé en silencio. No podía hablar, no podía respirar bien. No porque el aire faltara, sino porque algo abajo había cambiado de posición de forma irreversible. Caminé hasta el baño sin decir nada. Cerré la puerta, me miré en el espejo y lo vi. El abdomen ya no tenía esa tensión natural. La parte baja estaba claramente más prominente, como si la gravedad hubiera reclamado algo que no le pertenecía. Me apoyé en el lavamanos. Intenté empujar hacia arriba. Nada. El cuerpo ya no respondía igual. Hice más fuerza. El dolor fue inmediato. Un dolor profundo que no estaba en la superficie, sino en lo que sostiene todo lo demás. Me detuve, respiré y entendí lo que había pasado realmente en la piscina. La succión no me había herido, me había enseñado. Había mostrado al cuerpo una dirección. Había debilitado los soportes invisibles que mantienen las cosas suspendidas en su sitio. Y ahora, sin esa tensión, todo seguía el único camino posible, hacia abajo. Esa noche no dormí. Me quedé sentado en el suelo del baño, apoyado contra la pared fría. Cada cierto tiempo sentía pequeños ajustes internos, movimientos suaves, casi educados, como si algo buscara acomodarse con cuidado. Al amanecer, intenté ponerme de pie. La sensación fue inmediata, pesadez, plenitud, descenso. Y entonces ocurrió. No fue dramático, no hubo sangre, no hubo sonido externo, solo una presión súbita, baja, intensa. El cuerpo llegó a su límite, y cuando ya no hubo más espacio interno, el desplazamiento encontró salida hacia donde la resistencia era menor. Me doblé de inmediato. El dolor fue agudo esta vez, real, incapacitante. Sentí cómo la estructura interna que había sostenido todo durante años cedía por completo. No fue algo que pudiera ver claramente, fue algo que pude sentir con absoluta precisión. El momento exacto en que la gravedad ganó. Me arrastré hasta la ducha. Abrí el agua fría. El impacto me hizo reaccionar. Respiré. Miré hacia abajo. No era grotesco, no era cinematográfico. Era peor. Era sutil. Un cambio anatómico que nadie más notaría bajo la ropa, pero que yo sentiría con cada paso el resto de mi vida. Algo que ahora ocupaba un lugar que antes no ocupaba. Algo que ya no estaba suspendido, sino descansando donde la gravedad lo había llevado. Me senté bajo el agua largo rato. No lloré, no grité. Solo pensé en la rejilla vibrando en el fondo de la piscina, en esa primera presión, en cómo el cuerpo aprende rápido cuando descubre algo nuevo. La bomba había dejado de funcionar hace semanas, pero la lección seguía viva. Cuando finalmente salí del baño, caminé diferente, más lento, más consciente. La postura cambió otra vez, no encorvado, no vencido, adaptado. Porque el cuerpo no siempre se rompe de golpe, a veces solo se reorganiza, a veces pierde altura, pierde tensión, pierde su lugar original y aprende a vivir un poco más abajo. Nunca volví a la piscina, pero cada vez que cierro los ojos, todavía puedo sentir esa vibración metálica bajo las manos. Y a veces, en el silencio de la noche, siento pequeños ajustes internos, como si algo todavía estuviera buscando descender un poco más, como si el límite no fuera un punto fijo, sino una negociación constante con la gravedad.